Secundaria primer grado. Ciencias, biología, entre carnívoras y frugívoros. ¡Qué hambre tengo! ¿Cómo me gustaría ser como esa planta? Que para nutrirse solamente necesita un poco de agua, luz, nutrientes en el suelo y listo. Bueno, maestro. Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Ciencias Biología. Soy el profesor Juan Carlos Alfonso Vences y me da mucho gusto volver a trabajar con ustedes. Y su servidor, profesor Ulises Rodríguez Gómez. Y estamos muy contentos. Espera. Pueden consultar la página Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública para que enriquezcan sus anotaciones. Recuerden que están construyendo un abecedario biológico. Estén atentos para identificar las palabras desconocidas y así enriquecer su vocabulario científico. Importante en su formación científica básica. ¡Comencemos! Anoten, reflexionen y den una respuesta corta a las siguientes preguntas. ¿Qué come una planta carnívora? ¿Existirán vampiros vegetarianos? Hoy hablaremos de cómo se nutren los organismos. Sin embargo, conviene que veamos la diferencia que existe entre alimentación y nutrición. Por favor, profesor Ulises, ¿podría explicarnos si los seres humanos nos alimentamos o nos nutrimos? Con gusto, profesor Juan. Apoyaré mi explicación con la siguiente tabla en la que he precisado en qué consiste cada concepto. ¿Me ayudas a explicar la tabla? Tú explicas el proceso de alimentación y yo la nutrición. Claro, profesor. En la alimentación tenemos que es un proceso por el cual las especies se procuran los alimentos necesarios para mantener la vida. Aquí las especies los consumen según su adaptación y disponibilidad. El humano los prepara según los usos y costumbres. Y finalmente es un proceso voluntario, educable y muy influenciable por factores sociales, económicos y culturales. Mientras que en la nutrición es un conjunto de procesos por los cuales los organismos digieren, absorben, transforman, utilizan y eliminan las sustancias nutritivas. Asimismo, procesan los nutrientes que se obtienen de los alimentos. Permite además obtener energía, construir y reparar las estructuras corporales y regular el metabolismo. Y finalmente, la nutrición es un proceso involuntario. Excelente, maestro. Entonces, nos alimentamos y nutrimos. Aunque no es lo mismo, existe una relación muy estrecha entre los dos procesos. Analicen y reflexionen esta información. Ahora, observen el siguiente video que menciona cómo se alimenta una planta carnívora.
Quizá cuando te hablan de plantas carnívoras, te viene a la mente aquellas imágenes sobre especies aterradoras de gran tamaño, que devoran a personas y animales. Pero esto solo sucede en películas, novelas o leyendas. En realidad, las plantas carnívoras son insectívoras, es decir, se alimentan de pequeños insectos como hormigas, mosquitos, polillas y mariposas. Aunque existen algunas que atrapan animales como gusanos, crías de roedores pequeños y escorpiones. De esta manera, complementan su alimentación y, al igual que todas las plantas, tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Las plantas carnívoras suelen habitar en un tipo de pantano llamado túrbera, en laderas de piedra caliza y en otros lugares escasos en nutrimentos, particularmente de nitrógeno. ¿Sabías que las plantas carnívoras más grandes del género Nepenthes son del tipo enredadera? Pueden crecer hasta 10 metros de largo y atrapar presas un poco más grandes, como ranas. También existen especies de plantas más pequeñas que miden solo 1 centímetro de longitud. Para distinguir a las plantas carnívoras, tenemos que considerar 3 características fundamentales. Atraen a la presa mediante su olor, color o néctar. Tienen estructuras específicas para atraparlas. Y cuentan con sustancias que sirven para digerirlas. Además, tienen las adaptaciones que le permiten utilizar las enzimas digestivas de algunos hongos que viven sobre ellas. Las plantas carnívoras atrapan a sus presas con sus hojas, las cuales pueden ser de 3 tipos. Las de bisagra, que funcionan como si fuera una pequeña caja, cubriendo a la presa e impidiendo que escape con las espinas de los bordes. Las de hojas, que tienen sustancias pegajosas o pelos especiales en los que las presas quedan atrapadas. Y las hojas en forma de fosa o jarro, de superficie resbaladiza, que no dejan escapar a los insectos, los cuales mueren a causa de los fluidos digestivos que produce la planta. Las plantas carnívoras representan así un ejemplo de adaptación. Sus hojas se han modificado y adquirido nuevas funciones que les permiten sobrevivir en ambientes con condiciones poco favorables. Con la información del video, podemos darnos cuenta que, así como las plantas carnívoras poseen ciertas estructuras para nutrirse, cada ser vivo presenta adaptaciones que le permiten obtener los nutrientes de sus alimentos y poder realizar todas sus funciones. Ya analizamos un ejemplo de cómo las plantas carnívoras tienen adaptaciones asociadas a su nutrición. Ahora analicemos otros ejemplos. Algunos de ustedes que tienen en casa pequeños acompañantes, como los felinos, saben que con sus garras destruyen los muebles, pero esto lo hacen para afilarlas y limpiarlas, con la finalidad de que estén listas para el momento de atrapar a sus presas. Profesor Ulises, ¿qué más les dices a nuestros estudiantes sobre los gatos domésticos? Sí, profesor Juan. Como los leones, tigres y guepardos, también los gatos domésticos son carnívoros. Comparten las características que han puesto a sus parientes salvajes en lo alto de la cadena alimenticia. Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México apuntan a una especie de felino como antepasado común de los gatos domésticos, el gato salvaje africano. El instinto de caza es una característica arraigada en el gato. Algunos de ellos intenta cazar todo lo que se mueva, incluyendo objetos inanimados. Morder y rasgar forma parte del instinto de caza de un felino. Les invitamos a analizar cuál es el uso que le dan a sus colmillos para alimentarse, cuando no depende de nosotros su alimentación, así como la de sus primos los tigres. Deseamos haber despertado su curiosidad para saber cómo se alimentan algunos seres vivos como los felinos. Incluso si tienen alguna mascota, pueden investigar sobre su alimentación correcta. Les recomendamos pedir opinión y consultar especialistas en su cuidado.
Hablemos de cómo logran alimentarse otros seres vivos para sobrevivir a distintos ambientes, a diferencia de Sagan. ¿Sagan? ¿Quién es Sagan, profesor? Perdón, profesor. Sagan es mi gato. Le llamé así en honor a Carl Edward Sagan, un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo y escritor, además de divulgador científico. Yo alimento a mi gato Sagan. Sin embargo, analizaremos las adaptaciones que presentan los organismos para lograr nutrirse por sí mismos. Maestro, nuestras alumnas y alumnos recordarán qué es una adaptación. En sesiones anteriores ya han revisado este concepto, pero lo retomaremos nuevamente. La adaptación es el proceso evolutivo por el cual las especies se acoplan y ajustan al medio en el que viven. Así, es el conjunto de rasgos que favorecen la supervivencia y reproducción en un grupo de seres vivos. Entonces, gracias a la evolución, los seres vivos presentan diversas formas de nutrirse. Procesos como la alimentación, la respiración son fundamentales debido a que los organismos han evolucionado, se han desarrollado una multitud de formas, estructuras, estrategias para nutrirse, algunas de ellas muy sorprendentes, por ejemplo, plantas que comen animales. No se alarme, profesor. Mejor dicho, animales como insectos, tal como lo observamos en el video al inicio de la sesión. Hay organismos que esperan pacientemente a sus presas, como las tarántulas. Otras las persiguen, por ejemplo, las chitas. Unas más las arrebatan a otros por la fuerza, como las hienas. También existen hembras que salen a cazar, por ejemplo, tenemos a las leonas. Y además, depende del ambiente en el que se encuentren los organismos. No es lo mismo alimentarse y nutrirse en una selva húmeda que en el desierto, así como no es lo mismo obtener alimento en un arrecife de coral que en la zona más profunda del mar. En todo caso, nutrirse es una necesidad vital. Por lo tanto, los seres vivos se han adaptado a diversas maneras para cumplir con la necesidad de alimentarse para nutrirse. Recuerden que estas adaptaciones se han clasificado en fisiológicas, morfológicas y de comportamiento. Así es, las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con el funcionamiento de las células, tejidos, órganos de los seres vivos. Por ejemplo, el veneno que usan algunos depredadores con el fin de inmovilizar y devorar a sus presas. Las adaptaciones morfológicas se desarrollan en la estructura del cuerpo, dándole diferente fisonomía a cada organismo. Son estructuras cuyas formas y apariencias se relacionan con las interacciones en el medio y con otros seres vivos. Por ejemplo, las trompas y colmillos. Y las adaptaciones de comportamiento están ligadas a la conducta de los animales en la búsqueda de sus alimentos. Se trata de comportamientos que pueden asociarse a la competencia o a la exposición a riesgos. Por ejemplo, los peces que nadan en grupo o cardumen para evadir a sus depredadores, o los lobos que cazan en grupo o manada. ¿Qué otros comportamientos, estructuras o funciones reconocen en los seres vivos? Con ayuda de su libro de texto u otras fuentes que tengan a la mano, elaboren un cuadro en el que clasifiquen los tipos de adaptación asociadas a la nutrición. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Las que encuentren. No se limiten. Les ayudamos con una propuesta de cuadro de doble entrada para que ordenen su información. Agreguen imágenes y sorprendan a su maestra o maestro. Como muestra de las adaptaciones morfológicas para la nutrición, hablaremos de un ejemplo que no solamente ha sido de gran inspiración para el desarrollo de varios avances tecnológicos, sino que también juega un papel fundamental en los ecosistemas. Pongan atención e identifiquen de qué organismo se trata. Estos seres tienen la capacidad de hacer una representación de su entorno cercano, aproximadamente 5 metros a su alrededor. Navegan y buscan su alimento en distintos ambientes, emiten, reciben y procesan con gran eficacia señales ultrasónicas, es decir, sonidos que nosotros los humanos no podemos escuchar,
permitiéndoles localizar su alimento. ¿Se imaginan de quiénes les hablo? En efecto, me refiero a los murciélagos. Estos animales presentan una gran diversidad, llegando a más de 1.300 especies distribuidas en todo el mundo, y han desarrollado distintas estrategias que los han llevado a especializarse en ciertas presas, lo que les permite aumentar la eficacia, ahorrando energía para desarrollar otras funciones, entre ellas la reproducción, lo que incrementa las posibilidades de perpetuarse a la siguiente generación. Estos mamíferos, sí, mamíferos, se ubican en el orden de los quirópteros, que incluyen a los zorros voladores. Se dividen en diferentes grupos de acuerdo a su alimentación. Encontramos frugívoros, se alimenta principalmente de frutas y algunos también consumen néctar y polen. Insectívoros, cazan diferentes tipos de insectos. Nectarívoro, ingiere néctar y polen. Carnívoro, consume carne, peces, anfibios, reptiles, pájaros y pequeños mamíferos. Hematófagos, su afinidad es con la sangre y libera anticoagulantes para poder lamer su alimento. Esto ha dado pie a muchas leyendas de seres terroríficos, principalmente en la literatura y el cine, pero en realidad suele lamer sangre de las patas de ciertos animales en pequeñas cantidades sin causarles un daño realmente grave, a menos que lo hagan de manera constante. También puede ocurrir que les transmita alguna infección o enfermedad. Cabe mencionar que así como las abejas y otros insectos, los murciélagos, al alimentarse, juegan un papel fundamental en la reproducción de las plantas. Entonces, hay una gran diferencia entre un murciélago que se alimenta de sangre y otro que lo hace de néctar de las flores. Sin embargo, no olviden que todos los seres vivos juegan un importante papel en los ecosistemas. Tenemos la responsabilidad de respetarles y cuidarles, tal y como cuidamos de nuestra salud. Recuerden lo que estudiaron en la sesión Importancia ética de la biodiversidad. Así es, profesor Juan. Podemos reconocer que las diferentes dietas de los murciélagos determinan las variantes morfológicas de sus hocicos y lengua. Para que observen la importancia del papel de los murciélagos en los ecosistemas, les recomendamos ver el documental Murciélagos aliados del cielo nocturno. Si es posible, pueden buscarlo en internet. Tal vez se interesen por saber más sobre la vida silvestre y por promover el cuidado de algunas especies que están en peligro de extinción. Por tanto, les invitamos a indagar y conocer más acerca de los cuidados y evolución alimenticia que requieren los seres vivos. Ahora revisaremos algunas adaptaciones fisiológicas. Recordemos que estas adaptaciones están directamente relacionadas con el funcionamiento de cada ser vivo. Por ejemplo, la sanguijuela, Hirudinea, es un hematófago porque se alimenta de sangre. En su saliva tiene un alto contenido de anticoagulante para evitar que la herida que provoca pueda cerrarse mientras come. Estos ejemplares están adaptados para sobrevivir en el agua dulce, por lo que los podemos encontrar en ríos, lagos o lagunas. Algunos tratamientos médicos pueden aprovechar estas características para aumentar la circulación en injertos de piel y diversas cirugías. Otra adaptación fisiológica es el desarrollo de venenos en algunas especies, como las serpientes. En México existen alrededor de 580 especies y contamos con las más venenosas de toda América. El veneno varía en cada especie. Pueden tener toxinas cardíacas o neurológicas, por lo que pueden afectar el sistema cardiovascular de sus presas o provocar parálisis para finalmente disponer de ellas, es decir, comérselas. Ahora, les comento sobre adaptaciones de algunos animales asociadas al comportamiento con la finalidad de conseguir alimento. Caza en grupo.
Se organizan en manadas. La mayoría de los cánidos cazan en grupo, caza al acecho. Por lo regular, los félidos acechan y además se camuflan para sorprender. Búsqueda activa. Se dan a la tarea de buscar alimento. Respecto al comportamiento territorial, los cocodrilos son un buen ejemplo. Generalmente se alimentan de lo que llegue a su territorio, esperando pacientemente. Por otro lado, existen especies que almacenan alimento en época de abundancia y resguardan en la temporada de escasez, como las hormigas. Pero la nutrición es fundamental para todos los grupos de organismos. Citaremos algunos ejemplos. Las amebas son organismos unicelulares que desarrollan prolongaciones de su misma membrana celular, llamadas pseudópodos, que envuelven su alimento para almacenarlo y posteriormente digerirlo. Las bacterias, como la Escherichia coli, han desarrollado rasgos específicos para sobrevivir dentro de nuestro cuerpo. Son capaces de generar enzimas, un tipo de proteínas que facilitan la digestión de nutrientes, principalmente derivados del carbono como la glucosa. Los hongos son organismos heterótrofos y establecen 3 tipos de relación con otros organismos para alimentarse. Hablemos de ellas. Los saprófitos digieren el cuerpo de organismos muertos. Los parásitos se alimentan de organismos vivos y provocan enfermedades a su huésped. Los simbióticos establecen una relación que beneficia a ambos organismos. ¿Recuerdan su clase de las super tortugas y los super pinzones con la maestra Ana Gabriela? En esa sesión, ella habló de la selección natural a la que han estado sujetas estas aves y tortugas en función de la disponibilidad de alimento y sus adaptaciones para aprovecharlo. El conocimiento de las adaptaciones asociadas a la nutrición nos permite también entender las relaciones que se establecen entre los seres vivos, tal y como verán en el siguiente video. ¿Sabías que los animales ayudan en la reproducción de las plantas? ¿Te gustaría saber cómo ocurre esto? ¡Vamos a conocerlo! La reproducción de las plantas con flores depende de animales como insectos, gusanos, algunas aves y mamíferos. Ellos llevan el polen de los órganos vegetales masculinos a los femeninos. A este proceso se le llama polinización. Pero, ¿cómo logran los animales polinizar las plantas? Los animales pueden polinizar gracias a que han desarrollado adaptaciones para alimentarse de las plantas con flores, como extremidades peludas, lenguas o picos muy largos. Cabe resaltar que, a su vez, las flores han desarrollado colores, olores y formas que atraen a los animales, y además de eso, ofrecen un delicioso néctar. Es un buen intercambio simbiótico, ¿no crees? Así que mientras un colibrí recoge el alimento de una flor, un mono come los tallos de las flores. Un murciélago se acerca a un cepillo pegajoso para tomar el néctar y una babosa se arrastra devorando poco a poco una flor. El polen se pega en diferentes partes de sus cuerpos para ser trasladado a otra flor. Para que nos quede más claro este proceso de la polinización, veamos algunos ejemplos. ¿Has visto la lengua de una mariposa? Es tan larga que no podrás creerlo. Es así de larga para que pueda alcanzar el néctar del interior de las flores. Observa. Mientras se alimenta, sus patitas y su cabeza se llenan de polen. Y cuando llega a otra flor, en ella deja el polen que traía en su cabeza y sus patitas. Después de esto, seguro que nacerán semillas que darán lugar a nuevas plantas con flores. Pero si quieres ver algo más sorprendente, te invito a ver la relación nocturna de los murciélagos con las flores. Este es un murciélago nectarívoro y, como cada noche, busca su cena. Para localizarla, emite chasquidos agudos con su lengua durante su vuelo. Este sonido choca en la planta de la especie Margravia ebenea y le proporciona información precisa sobre el tamaño, la forma y la ubicación de la planta. Entonces, el murciélago se lanza veloz hacia las flores en fase masculina. Introduce la cabeza en la abertura de la flor, engancha los pulgares en la base del pétalo, pliega la cola y levanta rápidamente los pies. Introduce su hocico en la hendidura, de donde, por cierto, sale un olor a ajo. Su larga lengua dispara un interruptor oculto que abre la quilla de la flor. Mientras el murciélago lame el néctar, el polen cae en el diminuto trasero del animal.
Al terminar de comer, el murciélago visita otros cientos de flores. Sin duda, esta relación muestra los principios fundamentales de la vida, es decir, la supervivencia y la reproducción. Varios animales se han adaptado para alcanzar su alimento dentro de las flores. A su vez, las flores aprovechan a los animales para ser polinizadas y reproducirse. Gracias a este mecanismo, nosotros podemos obtener alimentos como las frutas y las verduras que son esenciales para nuestra nutrición. La próxima vez que observes a una babosa, abeja, mariposa, colibrí o murciélago, ¿crees que podrás identificar las características que les permiten contribuir al proceso de polinización? ¿Pudieron identificar las relaciones? Justamente las estructuras que utilizan las especies para alimentarse, como la espiritrompa de la mariposa, que es su aparato bucal con forma de tubo que puede alargar y enrollar para chupar el néctar de las flores. Es lo que permite establecer relaciones. Todas estas adaptaciones están asociadas a la nutrición y favorecen relaciones diversas con los organismos con los que interactúan, como la reproducción. Ahora identifiquemos el concepto que agregarán a su abecedario biológico. Esta vez lo haremos con el clásico juego del ahorcado. ¿Jugamos? Les regalamos una vocal y una consonante. A. No. B. Tampoco. O. Muy bien. Y doble. Z. Falso. F. Excelente. G. Muy bien. Ahora les daremos un tiempo para que traten de adivinarla. Bien hecho. Se trata de frugívoro. Pueden acudir a su libro de texto para obtener la definición y agregarla al espacio correspondiente de su abecedario biológico. También les sugerimos agregar el concepto carnívora. Ahora los retamos a que relacionen algunas estrategias que utilizan las especies para nutrirse con el tipo de alimentación y escriban un ejemplo de cada uno. Para ello copien en su cuaderno la siguiente plantilla. Seleccionen una de las características que encuentran en el recuadro y colóquenla en el óvalo y escriban un representante en el espacio que corresponda. Ejemplo, tomemos una palabra, colmillos. Busco colmillos, ¿a qué representante le puede quedar esa adaptación? Ah, sí, ya lo encontré, carnívoros. Y abajo podríamos poner como ejemplo un león, un tigre, un lobo. Ahora, continúa con las demás, por favor. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos veremos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Soy el profesor Juan Carlos Alfonso Vences y yo, el profesor Ulises Rodríguez Gómez. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos próximamente. Nos despedimos, no sin antes recomendarles a todos que guarden su sana distancia y usen cubrebocas y gel antibacterial. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.